Los Estados Unidos definitivamente son un país de América. Pizzas, we have 300 hamburgers, many French fries. Me habría gustado no ser muy faltoso con esta introducción, pero es que es imposible. Sus casas son de papel, su gente es de plástico, su gastronomía no es la mejor tampoco. Tampoco tienen el mayor nivel educativo. Donald Trump is a genius. That's what the J stands for. De hecho, nunca suelen tener las opiniones más brillantes tampoco. Y lo digo yo que soy español, que como llevo las opiniones estúpidas en la sangre, por eso se me hace tan fácil detectarlas. Así que en este vídeo vamos a ver diferentes ocasiones en las que los gringos han arruinado el anime, han tenido opiniones estúpidas o controversias que ha habido en general por la Tierra de la Libertad, para que el vídeo sea algo variado. Pero antes de empezar, aquí tenéis unas palabras del patrocinador de este vídeo. ¿Alguna vez has querido navegar por internet de forma fácil y segura? Pues con el patrocinador de... ¿Qué? ¿Te lo has creído a que sí? Pero ¿quién en su sano juicio se querría promocionar en este canal? Va, seamos sinceros. Venga, vamos a empezar con el vídeo ya. Oh, you got an ass on you, all right. See, that's what he's talking about. Spread your ass open, dude. You can do the rump shaker, huh? The thug shaker. Give me the thug shaker, dude. Shake your ass. Take your... Bueno, empecemos con la opinión gracias a la que ha nacido este vídeo. Si estás viendo esto cerca de la fecha de subido el vídeo, sabrás que se acaba de estrenar la película de Kimetsu no Yaiba y el Castillo Infinito. No sé qué tal estará, ya que seguramente estaré viéndola el mismo día que publique esto. Pero ya sabemos cómo se las gasta Ufotable, así que seguro que será espectacular. Pero bueno, ¿qué tiene todo esto que ver con los gringos? Pues mira, dejaré que lo veas con tus propios ojos. Es seguro decir que Demon Slayer no es mid, y que claramente supera a los Big 3 en popularidad. Demon Slayer ha hecho más por el anime, de lo que Naruto hizo jamás. Naruto pronto será superado por Demon Slayer, y Dragon Ball será asesinado poco después. En lo que el número de volúmenes respecta, One Piece tiene más, pero comparado con las ventas de Demon Slayer, perderá pronto en popularidad. De ponerla ni hablar, nada de ponerla, pero ni hablemos mejor, amigo. Creo que ya es hora de que todos aceptemos que Demon Slayer es más popular que Dragon Ball. La comunidad estadounidense está diciendo que Demon Slayer es más influyente que los Big 3 y que Dragon Ball. A ti te puede gustar Kimetsu no Yaiba más que Dragon Ball, One Piece, Naruto o Bleach, eso no lo discuto. Yo personalmente me leí el manga de Demon Slayer en su día y no me parece que le llegue ni a la suela de los zapatos a ninguno de los Big 3 ni a Dragon Ball. Pero al final del día, los gustos de cada uno son subjetivos, y a ti te puede gustar más o menos. Pero otra cosa es cuando empiezas a decir cosas así. Si no fuese por Dragon Ball, no existirían los Big 3. Eso es así. Y si no fuese por los Big 3, tampoco existiría Kimetsu no Yaiba. Kimetsu bebe muchísimo de Bleach. Todo el tema de las espadas de los cazadores es muy similar a las Zanpakuto. Esto solo lo está diciendo la comunidad estadounidense, así que por eso está en el vídeo. Aunque tengo que reconocer que me he ardido un poco. Tráiganle una falda a la niña. La que se lió en su día con Uzaki-chan no tiene nombre. Es probable que muchas de las partes más polémicas de este vídeo las hayas visto en la comunidad hispana también, como cuando lo de Nagatoro y la romantización del bullying, por ejemplo. Es que, como siempre, importamos todo lo malo de Estados Unidos. Pero la que liaron los gringos con Uzaki-chan no está ni cerca de lo que pasó aquí. Con este anime no solo se ofendieron de que Uzaki-chan también romantizase el bullying como dicen ellos, sino que la polémica siguió con esta pequeña publicación de aquí. Básicamente, todo el mundo empezó a quejarse del diseño del personaje. Hay gente que decía que era una loli a la que le habían puesto tetas, cuando literalmente en el primer capítulo del anime Uzaki cumple 19 años. De hecho, los protagonistas, incluyendo a la propia Uzaki, están todos en la universidad. También había gente que se dedicaba a llamar vírgenes a todos los que veían este anime, y decir que Uzaki estaba desproporcionada. Cuando es un dibujo de anime. Si eso es desproporcionado, por favor, que nadie les enseñe el diseño de los personajes de One Piece, porque seguro que empezarían a convulsionar en el suelo. Lo que más le molestaba a la gente era básicamente el tamaño de los pechos de Uzaki. Para ellos, básicamente, que una mujer tuviese pechos de mayor tamaño que el promedio, eso automáticamente la sexualizaba. Muy feminista por su parte, pensar eso.
Decían que no era un diseño realista pese a que salieran cosplayers a demostrar lo contrario, e incluso hubieron artistas que salieron a arreglar el diseño de Uzaki. Los Estados Unidos de América han cometido varios crímenes contra la humanidad a lo largo de su corta historia, como cuando crearon la bomba atómica, por ejemplo, o cuando hicieron el proyecto MKUltra. Eso no fue muy amable. O cómo olvidar cuando bombardearon Irán para conseguir petróleo. Eso fue un momento incómodo. Pero sin lugar a dudas, el mayor crimen contra la humanidad cometido por los gringos en los últimos 50 años fue la creación de 4Kids. Sé que esto es una decisión estúpida y este vídeo va de opiniones estúpidas, pero creo que es algo digno de mención si estamos hablando de estupideces de gringos relacionadas con el anime. La gran mayoría de los que veáis esto conoceréis la existencia de 4Kids, ya que todos los niños occidentales nacidos antes del 2005 hemos sufrido a 4Kids. Esto básicamente era una empresa estadounidense que se dedicaba a traer anime a Occidente, pero hagamos un énfasis en empresa estadounidense. El ombliguismo gringo no es nada nuevo, pero en aquella época el país era mucho más americanocentrista que ahora, por lo que, cómo no, el anime al venir de Japón era obviamente un producto de segunda, así que no contentos con traer el anime a Occidente, obviamente tenían que cambiarlo y adaptarlo para el público estadounidense. Todos hemos visto cosas como cuando le cambiaron el cigarro a Sanji por un Chupa Chup, o cuando llamaron donuts a los onigiris en Pokémon. ¡Qué donuts tan ricos! El de mermelada es mi favorito. No hay nada como... One Piece y Pokémon fueron con diferencia los animes que más sufrieron los cambios de 4Kids. Sobre todo, me choca mucho el hecho de que quitasen todas las escenas con armas de Pokémon para no herir sensibilidades. Literalmente el mismo país que hoy en día tiene controles de metales para entrar a los colegios. Le cambiaron el nombre a Satoshi por Ash. No vaya a ser que el protagonista de una serie tuviese un nombre que no suene occidental. O cuando cambiaron el icónico opening de One Piece por un rap genérico. We haven't done anything. We're a totally peaceful racist group. Si te has dado cuenta, 2 de los 3 casos que hemos visto en lo que llevamos de vídeo se debe a gente opinando de animes sin haberlos visto. En el caso de Uzaki-chan eran justicieros de Twitter, y en el caso de Kimetsu no Yaiba eran turistas. Pero esa palabra, turista, que hemos adoptado en la comunidad hispanohablante, nació en la comunidad angloparlante en realidad. Hay un vídeo bastante bueno de Bonfire Tales que explica el significado de este término en profundidad. Lo recomiendo mucho. Pero hoy vamos a hablar del origen de este término con el mejor ejemplo de turismo en el anime que hay en YouTube. The Anime Men son unos chicos con un canal de más de 4 millones de suscriptores, cuya descripción es: vemos anime. Son considerados la cabeza de la nueva generación de creadores de contenido de anime en la comunidad estadounidense. O bueno, lo eran. Veamos qué pasó. Ellos básicamente hicieron una tier list en la que veían el primer capítulo del anime más popular de cada año, desde Astro Boy hasta la actualidad. Me he tenido que ver el vídeo entero y me atrevería a decir que es la peor tier list que he visto en mi vida. Tampoco es que se lo hayan currado mucho, ya que se ponían los capítulos a por 2 de velocidad, estaban con el móvil sin echarle cuenta a los animes e incluso alguno se quedaba sobao. Pero míralo con tus propios ojos. Doraemon, yeah, the first episode was Lost in Time, 1973, and we watched 2 minutes of it. No, just slideshows. Doraemon's F tier. Doraemon's F tier. Solo han visto 2 minutos de Doraemon y le han puesto una F. A Doraemon, que literalmente es el Mickey Mouse japonés junto a Pikachu. Luego a Hokuto no Ken le pusieron una B solo porque sale el meme. Le ponen una C a Evangelion solo porque Misato está buena. Literalmente lo dicen así. Don't get mad at me. I love Evangelion. That first episode is not that strong. I only have one thing to say about Evangelion, and that's Misato. I can't lie. The best part about the episode is holy gyat, bro. Is her name Misato? She's so bad, bro. The rest of the episode feels too much of a blur and doesn't really set up anything until the end. Without Misato, this would be lower, but it is going in the C tier. Luego se pusieron el capítulo de Inuyasha en español por la puta cara y le ponen una D porque estaba en español y no entendían nada.
It was in freaking Spanish, so I couldn't even understand it. When I watched it, it was garbage. I'm being honest. I'm gonna put it in D tier. Pero a los animes que son populares en TikTok casualmente les ponían notazas. For Chainsaw Man. Chainsaw easily A tier. I think overall Jujutsu Kaisen is definitely overrated, but as a first episode, guys, I think you need to go back and rewatch this. Peak. So I think it's going in S tier. All right, Horimiya. Le han puesto una S a Jujutsu Kaisen, el rey indiscutible de los edits de TikTok. Bueno, pues veamos qué pasó con el capítulo de Dragon Ball. Dragon Ball time. Dragon Ball time. Dragon Ball. I don't want anyone attacking me for what I'm about to say, but what the hell did I just watch? Goku with a tail. I've never seen that before. Goku with his... You know, you just gotta watch the anime to find out, but Nirvana cover. It's honestly not a very good start to the anime. This is going straight into the D tier. Esta fue la gota que rebasó el vaso de leche. La gente se les tiró encima y para excusarse dijeron que solo vieron Dragon Ball Z. Por eso no sabían que Goku tenía cola. Como si literalmente en el primer capítulo de Dragon Ball Z no saliese Raditz diciendo esto. ¿Qué le ocurrió a tu cola? Mi cola me la quitaron desde hace mucho tiempo. Y luego en la saga de Namek literalmente sale un flashback de Goku con cola. Además en el vídeo había momentos como este. No, I used to hate anime my whole entire life. Until 2020, the first actual anime episode I ever watched was the first episode of Death Note. Horimiya fans, you guys need a life. I'm sorry, I get it. You want a Cade Ward type. You want the cool piercings, bro. You want the good bod, bro. You want the little skin, you know. You know the abs, you know. Yeah, Gooner for girls, bro. It's girl goon. It's mid. La gente se enfadó muchísimo y empezó a llamarlos turistas. La descripción de su canal es literalmente vemos anime, pero dejaron bastante claro que eso no es verdad. Yo no tengo nada en contra de estos chicos, pero está claro que no les gusta el anime. Lo dicen hasta en sus propias wikis. La gente se sintió muy atacada por eso. Muchos decían que estos chicos solo hacían contenido de anime porque está de moda y que eran unos posers. La gente que les hacía bullying en el instituto por ver anime cuando este mundillo era un nicho, a partir de 2020 empezaron a decir que el anime es la hostia. E incluso la gente comenzó a fingir que les gustaba el anime para quedar bien. Ver anime se puso de moda. Como si fuesen turistas que van a un país extranjero sin tener idea de nada solo para sacarse fotos. Así es como la comunidad estadounidense acuñó la palabra turista para esta especie de falsos fans del anime. Yo personalmente no veo mal que más gente se interese por el anime y el manga. Si les gusta, pues bienvenidos sean. Pero dime, ¿tú qué opinas de todo esto? Perdón si este vídeo ha sido más serio de lo normal, pero me apetecía hacer uno un poco más serio. Para dentro de unos días tengo preparado otro vídeo más humorístico, así que no pasa nada. Pero voy a poner un meme ahora de todas formas para compensar. Y si piensas que este vídeo ha sido un plagio a Hey Gray... You're goddamn right.